Muy buenas tardes y bienvenidos al ciclo de conferencias académicas organizadas por el Colegio de Economistas de Oruro en conmemoración al aniversario de la carrera de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. El día de hoy tenemos una ponencia increíble desde Costa Rica. Tenemos la participación del licenciado Gabriel Leandro Oviedo. Sin duda va a ser una jornada espectacular. Deseamos que sea muy exitosa por el licenciado, pero dar para inicio a la presente jornada académica tenemos las palabras de inicio con el licenciado Luis Alberto Molina Lizarazu, que es el presidente del Colegio de Economistas. Licenciado, por favor, le cedo la palabra. Bien, muchísimas gracias. En principio, quiero agradecer a todos por la presencia a este evento académico. Quiero agradecer la presencia del licenciado Gabriel Leandro, que en esta oportunidad nos va a brindar su ponencia, su exposición desde Costa Rica. Agradecerle por la invitación, estimado licenciado. Entiendo muy bien tal vez el motivo de tiempo, etcétera. Tal vez le estamos quitando un poquito de su tiempo, pero le agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación para participar de este evento académico. Estamos seguros que toda la información que usted nos va a brindar, pues nos va a servir a nosotros para poder contextualizar con respecto a las características lógicas que hacen en el entorno de la economía, principalmente del panorama fiscal, ligado a lo que es nuestro país y a nivel de Latinoamérica. Le agradezco, mi estimado licenciado, y les agradezco a todos por su presencia, ¿no? Yo creo que podemos iniciar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Luis Alberto Molina Lizarazu. Extendiendo los saludos correspondientes a todos los presentes. Si me permite, el licenciado Gabriel Leandro Oviedo, presentarlo. Él es de nacionalidad costarricense, economista de profesión, incorporado en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, con una formación académica universitaria en la Universidad Metropolitana Castro Carazo, maestría en Administración de Empresas, en la Universidad Autónoma del Centro de Centroamérica, Colegio Loyola, egresado del programa de maestría en Administración de Negocios, Universidad Latina de Costa Rica, licenciatura en Economía, con una experiencia profesional de Buffet Leandro, asesoría en asuntos financieros y tributarios, Grupo La Nación, capacitaciones en estadística y de métodos de investigación, Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, miembro de la Comisión de Desarrollo Profesional y de la Comisión Académica. Sherpa Consultores, Auditoría de la Norma Nacional de los Principios de Inversión y Administración de Riesgos, con una experiencia docente universitaria a nivel de bachillerato y licenciatura, profesor de Economía, Estadística y Matemáticas, a su vez a nivel de maestría, profesor de Economía, Estadística y Métodos Cuantitativos. Licenciado Gabriel Leandro, tiene la palabra para comenzar la ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho al colegio la invitación y particularmente a Luis Alberto por tomarme en cuenta para esta presentación que espero pues que sea de provecho para todos los participantes. Realmente voy a hacer un panorama un poco breve de la situación fiscal que se está dando en Costa Rica desde hace algunos años. Entonces, básicamente voy a contar primero un poquito de historia para que tengamos un panorama un poco más amplio de la situación que viene dándose en el país. En Costa Rica, el estado actual surge alrededor de la segunda mitad del siglo pasado. En la década de 1940-1948 se da una etapa que los historiadores han llamado el estado reformista. En esa fotografía se ve al lado derecho al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que es considerado uno de los principales artífices de ese estado reformista. Durante esa década se creó, por ejemplo, lo que ahí aparece como CCSS, es la Caja Costarricense del Seguro Social, que ha sido una institución clave dentro de lo que ha sido la salud de este país.
Se creó la Universidad de Costa Rica, se crearon, por ejemplo, las garantías sociales, se creó el Código de Trabajo, por ejemplo. Entonces hubo una serie de reformas que han sido bien importantes para el país. En 1948 también se da una guerra civil y a partir de ese momento, entonces, se inicia prácticamente otra etapa en la que el Estado cambia fuertemente su papel y entramos en lo que se llamó un Estado benefactor. En la fotografía se ve a José Figueres Ferrer, que fue 3 veces presidente de la República y también uno de los artífices de ese Estado benefactor. Entonces, en ese momento se crearon también otra gran cantidad de instituciones públicas. Por ejemplo, se nacionalizó la banca. Todos los bancos privados que habían en Costa Rica se privatizaron. Perdón, más bien al revés. Los bancos privados se nacionalizaron, se convirtieron en bancos públicos. Se crearon instituciones que fueron claves en el desarrollo de Costa Rica durante esa segunda mitad del siglo XX. Entonces, por ejemplo, el ICE, que aparece aquí, Instituto Costarricense de Electricidad, fue una institución que logró llevar electricidad y telefonía hasta el último rincón de Costa Rica. Y eso fue importante. Se recope, por ejemplo, la refinadora costarricense de petróleo. Y así se crearon una gran cantidad de instituciones públicas. Dentro de ese Estado benefactor se dio en el marco de un modelo básicamente estatal en el que se dijo, bueno, el Estado va a empezar a llevar bienestar, va a empezar a llevar desarrollo y a través de instituciones públicas y de empresas públicas. En un momento se dijo, bueno, si queremos generar más bienestar, si queremos desarrollo, tenemos que crear industrias, somos una economía básicamente agrícola, tenemos que industrializarnos. Entonces el Estado costarricense entró a producir una gran cantidad de bienes industriales. Entonces se crearon algunas empresas públicas, por ejemplo, una fábrica de licores. Todavía sigue siendo una empresa pública aquí en Costa Rica, la Fábrica Nacional de Licores. Se creó, el Estado, por ejemplo, se metió en seguros. Por ejemplo. Bueno, ya desde antes existía el Instituto Nacional de Seguros. Por ejemplo, el Estado también empezó a producir fertilizantes, el Estado empezó a producir azúcar. Hubo un tiempo en que se fabricaban buses, por ejemplo. Había entonces una gran intervención del Estado en la economía y el Estado costarricense entonces procuraba llevar bienestar, industrializar la economía, generar desarrollo económico. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Bueno, ya más o menos ustedes tendrán una idea de lo que pasó. Un aparato estatal que empieza a tratar de producir, empieza a arrinconar al sector privado y por lo tanto entonces ese Estado empieza a volverse grande, empieza a volverse complejo y eso nos llevó a una crisis. Combinado con una serie de factores externos, a inicios de los años 80 nosotros tuvimos una importante crisis. Veamos en esta gráfica el déficit financiero del gobierno, que pasó de un 3% en 1974 a un 9.1% en 1980. Hubo un importante crecimiento del déficit del gobierno y la deuda también empezó a elevarse, de un 23% en 1974 a casi el doble en 1980. Para las condiciones que tenía Costa Rica en aquel momento, esa era una deuda muy alta. Creció todavía más en 1981 cuando explotó la crisis, la cual nos llevó entonces a, por ejemplo, una inflación sin precedentes en este país. Tuvimos 90% de inflación frente a un 4.17 en 1977, un 90% de inflación en 1982. El desempleo casi se duplica, pasamos de un 4.6 a un 8.7. Y la devaluación, Costa Rica tenía en aquellos momentos una inflación, una tasa fija, un tipo de cambio fijo. Para 1981 se deja flotar la moneda y entonces el tipo de cambio se dispara y de pronto tenemos 320% de devaluación en un solo año, que en realidad la mayoría se dio en unas pocas semanas. Entonces, básicamente esta crisis nos
nos muestra que, bueno, tenemos una crisis no solamente de estos indicadores, sino que tenemos una crisis de nuestro modelo de desarrollo, un modelo tremendamente centrado en el Estado, un modelo que además tenía un tipo de cambio fijo, que no era sostenible, con una economía muy cerrada, una economía que prefería tratar de producir las cosas aquí antes de importarlas de otros países. El tipo de cambio fijo más bien desalentaba nuestras exportaciones. Entonces, en ese momento se dijo, bueno, no, tenemos que hacer un cambio. Esta crisis nos tiene que llevar a un cambio de modelo, lo cual efectivamente se hizo. Se planteó entonces un cambio de modelo. En vez de pensar en esa sustitución de importaciones, tratando de industrializar el país, pues se dijo, bueno, no, somos una economía de vocación agrícola, tratemos entonces de promover esos productos agrícolas en los que somos buenos, y Costa Rica es conocido por producir café. Entonces tratemos de promover el café todavía más, y somos un productor importante, por ejemplo, de bananos. Entonces, ok, vamos a promover todavía más esa producción de bananos, pero también podríamos nosotros producir piña y exportar piña. Tal vez podríamos producir yuca, o tal vez podríamos producir plantas ornamentales, flores, ¿verdad? Entonces, Costa Rica decide replantear su modelo y lanzarse lo que llamamos un modelo agroexportador. Ese modelo agroexportador dio buenos resultados. Las exportaciones del país empezaron a subir, el país empieza a mejorar su situación de balanza de pagos, el tipo de cambio empieza a estabilizarse, la inflación empieza a bajar, la pobreza, que antes de esa crisis estaba como en el 25%, durante la crisis subió al 50% y empezó progresivamente a disminuir. Claramente la crisis dejó sus cicatrices, y durante la década siguiente hubo todo un rezago en infraestructura, hubo todo un rezago en educación. Básicamente, durante las crisis, la mayor parte de las veces se sacrifica el gasto social. Pero bueno, el país empieza a crecer, empieza a mejorar, y entonces, por ejemplo, veamos las cifras fiscales que se dan para los años 90 y la primera década de los 2000. Empezamos a ver el resultado primario y observamos que la mayor parte de los años teníamos un superávit primario. Pero el resultado financiero, la mayor parte de los años, es un déficit. ¿Eso qué nos lleva a concluir? Bueno, la diferencia entre ese resultado primario y ese resultado financiero era el pago de la deuda. Teníamos una alta deuda. Esa deuda nos implicaba entonces una carga financiera importante que nos daba un déficit, pero el Estado tal cual, si no tuviera esa deuda, sería un Estado superavitario. Vemos, por ejemplo, para el año 2007, el Estado costarricense obtuvo un resultado primario, un superávit primario de un 3.6% del Producto Interno Bruto. Y se obtuvo para ese año un superávit financiero. Hasta ahí estábamos entonces superando lo que había sido nuestra principal piedra en el zapato durante décadas. La economía de Costa Rica siempre había arrastrado un estado deficitario y había estado arrastrando un elevado endeudamiento público. Sin embargo, seguimos arrastrando ciertos problemitas. Por ejemplo, el sector público de Costa Rica, para que tengamos una idea de cómo está compuesto, tenemos un sector público no financiero. Este sector público no financiero se compone de un gobierno general y de empresas públicas. Dentro de las empresas públicas, como les decía ahora, tenemos, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad. Es una empresa que aún existe, proporciona electricidad, telecomunicaciones. Tenemos ahí una refinadora costarricense de petróleo. Tenemos una empresa de ferrocarriles. Y así tenemos una gran cantidad de empresas que entran en actividades que no se refieren meramente a lo que es el gobierno, tan atípicas como los licores. Por ejemplo, el Estado costarricense produce licor, algo que pues, uno podría pensar que es contradictorio de cierta manera. A su vez, este gobierno general está compuesto por un gobierno central. Ahí tenemos básicamente los tres poderes: la presidencia, lo que llamamos la Asamblea Legislativa, o sea, el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y a su vez
dentro del Poder Ejecutivo tenemos una gran cantidad de ministerios. Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes, Ministerio de Economía, Ministerio de Vivienda, etcétera. Cada uno de esos ministerios a su vez tiene diferentes instituciones adscritas. Tenemos gobiernos locales. Costa Rica se divide en 7 provincias. Cada provincia se divide a su vez en cantones y tenemos un total de 82 cantones. Cada uno de estos cantones conforma un pequeño gobierno local. Para un país de 51,000 kilómetros cuadrados, a veces uno piensa que, bueno, tener 82 cantones realmente es bastante y por lo tanto hay entonces 82 municipalidades, cada una pues con su propia estructura, con sus alcaldes, etc. Y luego tenemos instituciones públicas de servicio. Dentro de estas instituciones públicas de servicio tenemos, como decía ahora, por ejemplo, a la Caja Costarricense del Seguro Social. Básicamente la institución encargada de salud y también de pensiones. Pero tenemos, por ejemplo, acá un Instituto Nacional de Aprendizaje. Es una institución encargada de todo lo que se refiere a educación técnica. Es provista de manera gratuita por parte del Estado. Tenemos, por ejemplo, 5 universidades públicas. Y así tenemos una gran cantidad de instituciones que se encargan de la atención de una gran cantidad de diferentes aspectos. Y luego un sector público financiero, donde tenemos un banco central y tenemos algunos bancos públicos, tenemos un Instituto Nacional de Seguros y tenemos algunas otras entidades financieras que son públicas. Todo esto está conformado por 324 instituciones en su totalidad. Esto significa entonces 324 instituciones que tienen sus diferentes juntas directivas, sus presidentes ejecutivos, sus gerentes, etcétera, el resto del personal que necesitan edificios, equipamiento y no solo eso, que a veces cuesta mucho cómo se coordinan entre ellas. Es típico en nuestro país, por ejemplo, que viene el gobierno local, la municipalidad y construye o repara, por ejemplo, una carretera y después viene una empresa pública, la de acueductos y alcantarillados, y 2 semanas después destruye lo que hicieron para meter una tubería, por ejemplo. Entonces, no hay coordinación y es difícil establecer la coordinación entre más de 300 instituciones diferentes. Entonces tenemos un sector público altamente complejo, con una gran cantidad de cada una de estas instituciones, de sus propios objetivos, de sus propios planes de trabajo, e incluso tenemos un problema importante con los trámites. No se tiene total certeza exactamente de cuántos trámites hay que hacer en Costa Rica, por ejemplo, para abrir una empresa, para modificar diferentes cosas. Entonces hay tantos trámites porque hay unos trámites, por ejemplo, que tienen que ver con el gobierno central. Entonces usted va a poner una empresa y tiene que hacer su trámite ante el Ministerio de Hacienda, ante el Ministerio de Salud, ante el Ministerio de Trabajo, ante el gobierno local. Y entonces es una cantidad exagerada de trámites que tenemos. Eso entonces nos genera un problema en la economía. Vino la crisis de 2009. La crisis de 2009 significó un punto importante. Aquí tenemos los datos del déficit fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ya dijimos que para 2007 la economía de Costa Rica tenía un superávit. Para el año 2009 el gobierno dijo, bueno, necesitamos nosotros reactivar la economía, tenemos una recesión, tenemos una crisis global que nos está afectando, que va a afectar las exportaciones, necesitamos entonces hacer que el gobierno gaste. Más o menos parecido a lo que están haciendo hoy la mayoría de las economías del mundo. Ante la crisis, pues entonces hay que responder con una política fiscal expansiva. El Estado entonces tiene que dar su respuesta. Y bueno, el Estado entonces empezó a generar un plan que en ese momento se llamó el Plan Escudo, con la finalidad de responder entonces a la crisis. Sin embargo, normalmente una política de este tipo lo que pretende es elevar el gasto público de manera temporal. Sin embargo, en Costa Rica se elevó el gasto público de manera permanente. Para que tengan una noción de lo que se hizo, por ejemplo, se incrementó mucho la planilla del Estado.
La Caja del Seguro Social en ese momento tenía 20,000 empleados. Se contrataron 15,000 más. En nuestro país, los empleados públicos son casi inamovibles. Una vez que están ubicados en su puesto y tienen ya una plaza en propiedad que es de ellos, es muy difícil remover a esas personas. Y entonces, bueno, se contrató una gran cantidad más de empleados públicos. Pero no solo eso, a esos empleados públicos también se les incrementó fuertemente su salario. Lo cual, pues, uno diría, bueno, está bien, hay muchos maestros que trabajan para el Ministerio de Educación Pública, está bien que los maestros ganen bien, sin embargo, no se pensó de alguna manera en que luego había que financiar esto. Y entonces el déficit fiscal se nos empezó a volver tremendamente alto. Aquí decidí llegar hasta 2019 y no incluir lo que teníamos en este proyectado para 2020, básicamente para que veamos nosotros que el problema fiscal que estamos arrastrando no es culpa de la crisis del coronavirus. Tenemos un problema fiscal que venimos arrastrando, que pasamos de un superávit en 2007 y 2008 a un déficit que, si esto hubiera sido una política fiscal más consecuente y se hubiera aumentado el gasto público de manera temporal, pues posiblemente ese déficit se hubiera reducido para 2011 o 2012 y hubiéramos tenido un déficit sostenible. Sin embargo, al aumentar el gasto de la forma en que se hizo, se ha vuelto entonces un déficit que es insostenible y el Estado de Costa Rica pasó a tener déficit primario siempre. Y tenemos un déficit primario que es bastante elevado. Como consecuencia, nuestro endeudamiento ha empezado a elevarse significativamente. Entonces, para el 2008 teníamos una deuda de 23.8% del Producto Interno Bruto. Sube a 2019 a un casi 60% y podría llegar al 2024 al 90%. Esas son las proyecciones que tenemos, porque el déficit fiscal de este año 2020 posiblemente sea del 12.5%. O sea que esperamos un déficit que ya de por sí iba a ser bastante alto, iba a ser de alrededor del 8%, pero con la crisis del coronavirus, que además la respuesta del Estado ha sido muy limitada debido a que no tiene recursos, ¿verdad? Tiene unas posibilidades de financiarse que son también bastante limitadas. Entonces, con la crisis actual, cae el ingreso tributario. Esperamos más o menos que hasta por ahí de 2023 se recupere el ingreso tributario al nivel de lo que teníamos en 2019. El gasto sube fuertemente, entonces el déficit sube y en consecuencia la deuda. Cuando uno observa estas dos gráficas que acabo de presentarles, esta gráfica del déficit fiscal y esta otra de la deuda, y las comparamos, por ejemplo, con la situación que ha venido experimentando Argentina, vemos que el recorrido que nosotros estamos siguiendo es muy, muy similar. O sea que las posibilidades de que la economía de Costa Rica entre en default para 2021 o 2022 son bastante altas. De hecho, las agencias calificadoras de riesgo han venido reduciendo la calificación de riesgo de Costa Rica durante los últimos años y tuvimos grado de inversión alrededor de 2014. Perdimos ese grado de inversión y nos han venido degradando la calificación poco a poco. Ahora bien, veamos una cosa, hubo una reforma fiscal en 2018, o sea, ese déficit de 7% que tuvimos en 2019, nadie se imaginaría que es después de una reforma fiscal un año antes. En esa reforma fiscal de 2018 se estableció el impuesto al valor agregado. En este país no teníamos impuesto al valor agregado, teníamos un impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas solo se cargaba a bienes y algunos pocos servicios. El impuesto al valor agregado amplió la base tributaria a todos los bienes más una gran cantidad de servicios, casi todos los servicios.
Se hicieron una serie de cambios en el impuesto sobre la renta. De hecho, se incrementó el impuesto sobre la renta, se ampliaron los tramos sobre los cuales se cobra el impuesto sobre la renta. Se creó el impuesto a las ganancias de capital. Antes, si usted vendía, por ejemplo, una casa, una propiedad y usted obtenía una ganancia de capital, no tenía que tributar sobre eso. Ahora sí. Se creó una regla fiscal para tratar de impedir el crecimiento desmedido del gasto público cuando la deuda supera ciertos montos. De hecho, que ya para este año toca aplicar esa regla fiscal. Sin embargo, pues se ha venido la situación de la crisis, entre otra serie de cambios que se han implementado. Como vimos en 2019, no había crisis sanitaria y aún así el déficit fiscal siguió aumentando. Y por supuesto que todo esto empeora con la crisis del coronavirus, la recesión que esperamos tener este año. Esta recesión nos puede llevar a una caída del 5% del Producto Interno Bruto. El desempleo, antes de la crisis teníamos un desempleo superior al 12%, al 12.4% del producto de la fuerza de trabajo, perdón. Y ya en este momento se encuentra alrededor del 25%. Nuestro país ha sido uno de los países más impactados por el desempleo y bueno, tenemos un indicador bastante negativo en esto. Y el déficit fiscal, los pronósticos más optimistas lo sitúan en el 9% y los más realistas alrededor del 12%. Cuando comparamos con la crisis de inicios de los años 80 que mencioné hace unos minutos, el déficit fiscal que tuvimos llegó al 9% en el peor momento. La deuda llegó al 50% en el peor momento y el desempleo llegó al 9%. O sea que hoy tenemos entonces algunos indicadores que son peores que los de la crisis en aquel momento. El gobierno actual está planteando algunas cosas. Por ejemplo, se está planteando un aumento en el impuesto de las propiedades y esto es algo que ha causado mucho rechazo por parte de la población. Se está planteando triplicar ese impuesto. O sea que las personas que tienen una casa, una finca, un edificio, van a tener que pagar el triple de impuesto de manera temporal, pero viene a ser una carga importante durante este tiempo. Un aumento de los impuestos a los salarios y a las utilidades. Se ha planteado, y esto es algo de lo que ha sido también más polémico, un impuesto a las transacciones financieras. Básicamente todo tipo de transferencia o transacción financiera. Por ejemplo, si uno saca dinero de un cajero automático o si va al banco a retirar su dinero, si la empresa donde uno trabaja le paga el salario en una cuenta, o cuando uno paga con la tarjeta de crédito, si compra dólares, cualquier tipo de transacción financiera va a estar sujeta entonces a un impuesto. Este es un impuesto que, como está planteado, se va a pagar N cantidad de veces y así lo reconoció el gobierno. Si la empresa donde yo trabajo me paga mi salario, entonces ahí se cobra el impuesto. Si yo voy y retiro ese dinero en el banco, vuelvo a pagar el impuesto. Y cuando gasto con ese dinero, si lo hago a través de un depósito o si lo hago a través de un pago con tarjeta, vuelvo a pagar el impuesto. O sea que ahí ese impuesto se irá pagando N cantidad de veces dependiendo de las transacciones que las personas efectúen. Se está planteando una eliminación de algunas exoneraciones. En este país tenemos una cantidad importante de exoneraciones. O sea, hay diversos sectores de la economía que no pagan impuestos o que pagan impuestos en forma reducida. De hecho, uno de los sectores más prósperos de la economía de Costa Rica, que se encuentra en las llamadas zonas francas, no pagan, por ejemplo, impuestos sobre renta. Entonces, ese sector que exporta, que normalmente disfruta de una economía externa más grande, de más ingreso, ese sector entonces está exento de una gran mayoría de los impuestos. Por ejemplo, aquí tenemos cooperativas. Hay algunas cooperativas financieras, por ejemplo, que son tan grandes como un banco
y estas cooperativas están exentas de impuestos. Y así nos encontramos una serie de diferentes exoneraciones. Entonces se plantea la eliminación de algunas de ellas. Y luego se plantea la venta de algunos activos, por ejemplo, vender la fábrica de licores del Estado o vender algunos de los bancos del Estado y movilidad laboral. Son algunas medidas que, como podemos ver, tocan el lado de los ingresos, el lado de los impuestos, pero muy poco el lado del gasto. Tenemos un gran problema y es que la gran mayoría de los gastos en el presupuesto nacional están fijados por leyes. Entonces, hay una ley que llega y le dice al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, que tiene que destinarle un tanto por ciento del Producto Interno Bruto a educación. Entonces, ahí hay un monto que ya está destinado. Otro porcentaje de la recaudación, por ejemplo, de un impuesto, se lo tiene que proporcionar a una determinada institución. Y así entonces tenemos, lo llamamos destinos específicos. Las leyes han establecido, entonces eso ha hecho que el presupuesto de la República tenga un componente fijo de casi el 95% de los gastos. Todos los gastos son componentes fijos. Entonces eso le resta casi total flexibilidad al gobierno a la hora de tratar de disminuir el gasto. Entonces, estamos en un panorama bien complicado. ¿Qué hace falta? Bueno, lo que yo deseo plantear y conversar con ustedes en este momento es básicamente es que se necesita una reforma integral del Estado. Como ustedes ven en este panorama histórico, el Estado costarricense fue planteado en la segunda mitad del siglo XX. En aquel momento, las instituciones que se crearon jugaron un rol fundamental en el desarrollo de Costa Rica. Después de la guerra civil que hubo en 1948, se eliminó el ejército en Costa Rica. Nosotros no tenemos ejército. Los fondos que se destinaban al ejército, este país lo destinó en su momento a la educación, a la infraestructura, y gracias a eso, bueno, el país logró tener electricidad, logró tener un nivel de alfabetización bastante bueno, indicadores de salud, indicadores sociales bastante buenos. Sin embargo, esas instituciones se han ido como quedando en el pasado. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué necesita el país para enfrentar el siglo XXI? Por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad, que fue tan importante para el desarrollo de Costa Rica en el siglo XX, antes de la pandemia yo tenía mi servicio de internet con esta empresa. Llega la pandemia, mis hijas necesitan conectarse a internet aquí para recibir sus clases, yo necesito conectarme a mi trabajo y les digo, bueno, necesito aumentar la velocidad de internet. Y me dice, bueno, 2 megas por segundo, eso es lo más que le podemos proporcionar. Bueno, eso no me sirve, porque es muy poquito. ¿Qué podemos hacer? No hay posibilidad. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Bueno, ir a contratar un servicio con una empresa privada. Entonces, digo, bueno, ok, esa empresa en el pasado fue muy eficiente, pero hoy no. Hoy esa empresa no nos está resolviendo los problemas que nosotros necesitamos. Y estas empresas del Estado, toda esta gran cantidad de instituciones, por ejemplo, pagan salarios mucho mayores que los que se pagan en el sector privado, entonces generan una distorsión. Estas empresas, por ejemplo, para que ustedes se formen una idea, cada una tiene sus propios sistemas, cada uno tiene su propio sistema, por ejemplo, de contratación de compras, por ejemplo. Las compras del Estado no están integradas en un solo sistema. Incluso el mismo ministro o un exministro de Hacienda hace unos días decía, por ejemplo, que solo el Ministerio de Hacienda tiene 59 sistemas informáticos diferentes que no se hablan entre ellos. Entonces, para poder, por ejemplo, consolidar información, eso es terrible. Y muchos de esos sistemas son totalmente incompatibles unos con otros. Entonces, desde el mismo Ministerio de Hacienda tiene tremendos problemas. Y bueno, entonces
la pregunta es, ¿cuáles de todas estas instituciones, de esas 324 instituciones, necesitamos seguir teniendo? Hay muchas instituciones en las cuales, o diferentes ámbitos en los cuales tenemos muchas instituciones trabajando. Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Vivienda, hay un Instituto de Vivienda y Urbanismo, hay un Banco Hipotecario de la Vivienda. Todas estas son 3 instituciones públicas, todas trabajando en tema de vivienda. Entonces eso se vuelve costoso, se vuelve ineficiente, se vuelve difícil de articular, difícil de llevar en una misma dirección. Así tenemos entonces, por ejemplo, en salud o en educación o en todas las diferentes áreas, una gran cantidad de instituciones. Este aparato estatal, complejo, costoso, ineficiente, nos está llevando no solamente a un problema financiero, que es por supuesto una parte importante, sino que nos lleva a una situación en la cual la gobernabilidad del país se ha vuelto cada vez más compleja. Conforme se vuelve más difícil para el gobierno responder a las necesidades de sus ciudadanos, crece el nivel de insatisfacción de los ciudadanos, se ve afectada la democracia del país, y un país, por ejemplo, que no tiene ejército, que normalmente ha gozado de una gran estabilidad social, poco a poco, las encuestas y los estudios que se hacen sobre la satisfacción de la gente con la democracia, la satisfacción de las personas con el Estado, se ha venido minando progresivamente. Y eso es grave y es crítico para un país. Por eso entonces, este es el debate que es necesario realizar. No solamente una cuestión financiera, sino casi que usar esta crisis, igual que la crisis a inicios de los 80s, sirvió para replantearnos un modelo. Ahora en este momento debemos nosotros replantearnos nuevamente un modelo. Lo que fue exitoso hace 40 años podría no ser exitoso hoy, y peor aún, lo que fue exitoso hace 80 años podría no servirnos el día de hoy. Claramente el contexto ha cambiado. Entonces, ya para finalizar, algunas conclusiones son las siguientes. Bueno, tenemos un Estado costarricense configurado en la segunda mitad del siglo XX, que fue exitoso en su momento, que nos ha permitido ser un país que ha tenido una democracia, un país que ha tenido un bienestar social y económico que en términos generales, salvo esa crisis a inicios de los 80s, ha venido incrementándose con el tiempo. Tenemos una estructura institucional muy compleja, muy costosa, con una gran cantidad de instituciones, con una gran cantidad de funcionarios públicos, con objetivos distintos, incluso muchas veces, o sea, tenemos a veces hasta cosas que son tan contradictorias. Por ejemplo, tenemos instituciones, por ejemplo, en el área de pensiones, que se crearon en un determinado momento histórico, pero luego se creó la Superintendencia de Pensiones. Como la Superintendencia de Pensiones fue creada después, entonces no puede supervisar a las instituciones creadas antes. Entonces, eso claramente genera pues que algunas instituciones, digamos, llegan y dicen, bueno, a nosotros no nos afecta esto, pero a otros sí. Todo ese tipo de disparidades no nos generan entonces la eficiencia que nosotros quisiéramos, y producen entonces esa estructura institucional compleja. Tenemos una situación fiscal que es insostenible. Claramente el recorrido que está siguiendo el déficit fiscal, la deuda pública, crecen a niveles acelerados, y en un momento de pandemia en el cual todos los países están tratando de captar recursos a nivel internacional, para nosotros va a ser cada vez más difícil. El spread sobre la deuda costarricense se ha elevado tremendamente, y nosotros tenemos que pagar un spread muchísimo más alto, por ejemplo, que el que paga Guatemala o el que paga Panamá, siendo países de nuestra misma región. O sea, sin compararnos con México o con Chile, nos estamos comparando, por ejemplo, con Guatemala, y Costa Rica hoy tiene un nivel de spread, de castigo por su deuda, mucho superior, por ejemplo, que el de Guatemala. Y finalmente, entonces, necesitamos una reforma integral. Las políticas actuales vienen a ser apenas un paliativo, algo pues que podría tal vez hacer que
la crisis no, tal vez no caigamos en un default, pero dentro de unos años vamos a seguir en la misma situación. Básicamente porque el debate de cuál es el Estado que el país necesita, cuáles son las instituciones públicas que Costa Rica necesita, ese debate no está sobre la mesa. El gobierno no lo está planteando y básicamente no se está discutiendo en el Congreso. Así que entonces no tenemos nosotros ese debate, ese planteamiento, no lo estamos realizando. Y considero yo que es realmente el debate necesario, el debate clave, lo que nos va a llevar a ese cambio de modelo, lo que nos va a llevar a un nuevo paradigma que nos garantice, tal como fue en el pasado, otros 80 años más de crecimiento, de desarrollo y de bienestar. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, podemos entonces valorarlas. Muchísimas gracias, licenciado Gabriel. Vamos a pasar a la segunda fase, que sería de preguntas. Las personas que tengan cuestionantes, por favor, levanten la manito para que se les dé la autorización para prender el micrófono. Tenemos una primera pregunta de Grover Dorado. Se le va a solicitar reactivar el audio. Por favor, tiene la palabra. Hola, hola, sí, muy buenas noches. Una vez más, gracias por hacerme parte de estos temas tan interesantes a nivel de economía. La pregunta es la siguiente. El especialista cree que es menester en este tiempo para los países latinoamericanos entrar y, bueno, pues en un pacto fiscal donde todos busquen acuerdos para poder ver qué alternativas tenemos, ¿no? Para salir de esta crisis. ¿Cree usted que el pacto fiscal es una buena alternativa? Gracias, nada más. Hasta luego. Muchas gracias por la pregunta. Creo que los países se enfrentan a diferentes realidades. Los indicadores, por ejemplo, económicos que está teniendo, por ejemplo, Panamá, que es un país que venía de una deuda bastante manejable, o Chile, por ejemplo, son muy diferentes a los que tiene, por ejemplo, Costa Rica o que tiene Argentina. Entonces, en general, bajo la crisis del COVID, pues todos los países se ven bajo una importante presión. Sin embargo, algunos países venían haciendo bien su tarea desde antes, ¿verdad? Venían teniendo una situación fiscal manejable, y otros países como Costa Rica veníamos haciendo mal la tarea, veníamos sin cumplir en ese sentido. Entonces, algunos países a la hora de tratar de hacer este pacto fiscal tienen más recursos con que enfrentar la crisis, tienen más posibilidades de, por ejemplo, negociar con acreedores, con organismos internacionales, mientras que un país como el nuestro se encuentra en una situación más desventajosa. Me parece que bajo las condiciones actuales en las cuales pues las reglas han venido cambiando, hoy vemos como por ejemplo las redes sociales juegan un papel tan importante. Y antes enterarse o informarse de la situación o los planteamientos del gobierno era más difícil. Hoy en redes sociales todo el mundo ya sabe qué es lo que están diciendo. Entonces la información fluye mucho más rápido. Es más importante entonces efectivamente hacer pactos fiscales para los países. Sin embargo, como le decía hace unos instantes, hay países que tienen más armas con qué hacer, tienen más opciones para negociar, tienen más que ofrecerle a su población, mientras que otros países como el nuestro tenemos una respuesta fiscal muchísimo más limitada. Muchísimas gracias, licenciado. También recordarles a la audiencia en general que pueden realizar las cuestionantes por medio del chat. Vamos a dar lectura. Asimismo, la cuestionante está dirigida al licenciado por Ruth Carlo Miranda. ¿Por qué la política fiscal no tuvo otros supuestos como subir la tasa de interés? Ok, básicamente, bueno, la política fiscal, las principales herramientas de política fiscal son las tributarias y las del gasto, ¿verdad? Claramente, el Estado podría empezar a tratar de ofrecer o tratar de captar más recursos. Mientras más recursos trate de captar, pues tendrá entonces que pagar un interés más alto
pero para un Estado, un gobierno ya altamente endeudado, intereses más altos vienen a representar una mayor carga, un mayor gasto. Del presupuesto de la República actual, alrededor del 40% se destina al pago de intereses. Entonces, más o menos, veamos que como que usted ganara 1,000 y usted tiene que dedicar 400 solo a pagar intereses. Es una cantidad muy alta. Entonces, más bien lo que estamos tratando de hacer es cómo renegociar, cómo conseguir fondos externos a intereses más bajos que alivien un poquito esa carga financiera. Está bien, licenciado. Tenemos otra cuestionante de Ebert Rebollo. ¿Qué alternativas tendríamos o qué opciones se pueden plantear para Bolivia y o Latinoamérica? Ok, bueno, asumiendo, no sé si tal vez la persona nos puede reampliar un poquito alternativas para la crisis del coronavirus, tal vez, o porque, bueno, no conozco con detalle las cifras fiscales, por ejemplo, de Bolivia, ¿verdad? En Costa Rica, claramente, existe, además de la respuesta fiscal, la respuesta monetaria. La respuesta monetaria consiste básicamente en tratar de estimular el crédito, por ejemplo, tratar de estimular mediante una mayor liquidez, la reactivación de la economía. Y esa es una alternativa que, por ejemplo, nosotros vemos que se aplica de forma muy agresiva en economías desarrolladas. En Estados Unidos, por ejemplo, vemos entonces paquetes fuertes de estímulo monetario como el que se dio para la crisis de 2008 y que se está aplicando ahora. El Banco Central Europeo aplica políticas similares. En América Latina, por lo general, nos vemos un poco más limitados a la hora de hacer este tipo de políticas. Nosotros tenemos un historial negativo que se dio en Costa Rica y se dio en la mayoría de los países de América Latina, y es que nosotros muchas veces monetizamos el déficit fiscal. O sea, empezamos a generar liquidez con tal de que el Estado tuviera el financiamiento de su déficit fiscal, y eso nos lleva a tremendas tasas de inflación. En los 70s y en los 80s, la gran mayoría de los países de América Latina tuvieron altas tasas de inflación por esta causa. Creo que Bolivia tuvo altísimas tasas de inflación también. Recuerdo, por ejemplo, las de Perú o las de Argentina, unas tasas de inflación muy, muy elevadas. Entonces, eso es un impacto muy, muy fuerte sobre la economía, casi que peor. Entonces, la respuesta monetaria tiene que ir de la mano de la confianza con los mercados, de manera tal que los mercados no perciban que nosotros estamos haciendo esto. Entonces, podemos generar paquetes monetarios. Por ejemplo, en este momento en Costa Rica se está planteando un programa mediante el cual el Banco Central financia a los bancos públicos y privados para que a su vez puedan entonces prestar recursos a tasas bastante bajas. Esto es una manera mediante la cual podemos entonces tratar de estimular la economía. Hay un pequeño problema con eso. Por ejemplo, en Costa Rica ya la gente, las personas y las empresas están bastante endeudados. Entonces, asumir deuda adicional, aun cuando sea a tasas bajas, viene siendo un problema, ¿verdad? Lo que podemos hacer entonces tal vez es cambiar la deuda antigua a tasas altas por deuda nueva a tasas más bajas, lo cual le da un respiro a las personas y a las empresas, pero no hace que esas personas y esas empresas vayan a hacer nuevos proyectos de inversión, vayan a consumir más. Básicamente lo que hace es aliviar su situación financiera temporalmente. Muchísimas gracias, licenciado. Continuamos con la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta de Igor. ¿Qué opinión le merece el sistema federal de Suiza y si pudiera replicarse a Bolivia?
Bueno, lo que conozco de Suiza es que básicamente Suiza es un país que tiene un sistema, hay varias provincias que son bastante autónomas. En América Latina ha tendido a imperar el gobierno central. En Costa Rica ocurre así, ¿verdad? La educación, la infraestructura, la seguridad pública, la mayoría de las cosas están en manos del gobierno central y no de los gobiernos locales. Entonces, creo que hay un elemento ahí importante que es el cultural y el institucional. Necesitamos nosotros que estas, ya sean provincias o estados federales, sean institucionalmente fuertes, que sean creíbles. Por ejemplo, en nuestro país se ha tratado de generar un poquito más de funciones, o proporcionarle más funciones a los gobiernos locales. Y tenemos pues que algunos gobiernos locales, unos poquitos, han cumplido un poco más en eso, pero en una gran cantidad de gobiernos locales tenemos graves problemas de corrupción, por ejemplo. En otros gobiernos locales tenemos básicamente un incumplimiento de estas funciones y entonces al final, ¿qué ocurre? Bueno, entre las instituciones que menos confianza le generan a las personas están los gobiernos locales. Entonces, para un país como el nuestro se requiere un gran fortalecimiento institucional, un cambio realmente en la cultura y en la institucionalidad del país. Eh, la mayoría de los países latinoamericanos nos parecemos un poco en eso. O sea, eh, creo que tendríamos nosotros que ir haciendo este proceso muy progresivamente y muy de la mano de un fortalecimiento de los marcos legales e institucionales para tratar de generar confianza en estas instituciones y que estas instituciones efectivamente respondan a las necesidades de la población. Muchísimas gracias, licenciado. A su vez, yo tengo una cuestionante, si me permite. ¿De qué manera se podría recuperar la economía en Costa Rica post pandemia, tomando en cuenta los diferentes impactos que se tuvo y qué efecto tendría esta recuperación en la economía de Latinoamérica? Ok. El tema de la recuperación de la economía pasa por diferentes aspectos, ¿no? Uno muy importante en Costa Rica claramente viene a ser el fiscal. Mientras no recuperemos o no le demos sostenibilidad a las finanzas públicas, más bien lo que vamos nosotros es para una segunda crisis. Entonces, la recuperación de la economía pasa en una primera instancia por poder mantener la estabilidad fiscal. Lo segundo, en el cual podemos pasar, es entonces que, bueno, tenemos una gran cantidad de sectores fuertemente afectados y estos sectores que, por ejemplo, se han venido abajo, digamos, Costa Rica es una economía que tiene un sector turístico importante y el sector turismo ha dicho, bueno, esta ha sido nuestra temporada cero, ¿verdad? Hoteles han estado cerrados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí podemos nosotros tratar de ser muy innovadores. La innovación, la digitalización, ¿verdad? Vemos como, por ejemplo, en la actualidad hay algunos sectores también que se han visto beneficiados en la economía y son los sectores digitales, los sectores más innovadores en la economía. Y es donde tenemos precisamente que invertir más en la educación, más en la disponibilidad de tecnologías. Por ejemplo, mucha gente, como se ha visto interrumpido el curso lectivo, entonces los sectores de mejor ingreso de la economía simplemente, bueno, ahora las clases son en la casa, conectémonos a la computadora y ya está, no hay problema. Pero hay una gran cantidad de la población que no tienen una computadora en su casa, que no tienen una conexión a internet. Esa brecha entre los diferentes sectores de la economía
es importantísima e impide esa recuperación. Básicamente, ¿por qué? Porque toda esta gente que no tiene acceso a la economía digital no pueden beneficiarse de los que sí tienen acceso a eso. Entonces, necesitamos nosotros reducir las brechas sociales a fin de que entonces la economía empuje parejo. Toda esta gente que se recupere es gente que va a consumir más, es gente que va a demandar más productos, más servicios, es gente que va a empezar a producir. Y eso entonces va a generar la recuperación de la economía. Entonces, creo que mucho pasa por también la reducción de las brechas sociales, la mejora educativa, la innovación. Muchísimas gracias, licenciado. Tenemos una última cuestionante de Ever. Por favor, le vamos a dar la palabra. Estamos solicitando que reactive su micrófono. Sí, hola. Buenas Prosiga, por noches. favor. Buenas noches. Un saludo al licenciado Leandro y felicitarle por su exposición. Gracias. Bueno, el mecanismo de mercado, que si bien es útil para producir bienes y servicios, pero debe respetar las prioridades de la sociedad. Entonces, podemos ver que existen servicios que el mercado no tiene por qué producirlo, ¿no? Y es el ejemplo más claro, por ejemplo, la educación y la salud, porque existen fallas en el mercado, ¿no? Y el problema de la pandemia, surgen algunas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, el problema del COVID, de la pandemia, ¿lo está resolviendo el mercado? La desigualdad de ingresos que se ha hecho referencia es resuelto por el mercado. Entonces, un tópico que se está discutiendo en los países desarrollados para que el mercado genere una sociedad más equitativa y con mayor movilidad social, ¿no? Entonces, acá tendríamos que analizar que el mundo post-pandemia se transitará hacia un sistema más socialdemócrata, que mantenga obviamente el capitalismo, porque el capitalismo sabemos que nunca va a morir, ¿no? Y otra vez vuelve su Salvador Keynes, ¿no? Pero con un estado de bienestar y un sector financiero regulado y supervisado. Gracias. Sí, o sea, concuerdo bastante en su planteamiento. Efectivamente, el mercado viene a ser el principal mecanismo mediante el cual la economía se guía. O sea, es la oferta y la demanda lo que básicamente asigna los recursos en la economía de manera eficiente. Como decía Adam Smith, no es por la benevolencia del carnicero, ¿verdad? Que tenemos la carne, bueno, es que él gana con eso y esa ganancia que él obtiene está bien. Claramente hay algunos mercados como salud, como educación, entre algunos otros en los cuales hay algunas distorsiones. Pueden haber algunas distorsiones que generen fallas del mercado, entonces igual en servicios financieros, y ahí es donde entonces el Estado puede venir a tratar de minimizar el impacto de estas fallas del mercado. Y hacia ahí es donde debemos dirigirnos. Creo que la mano del mercado va a seguir presente siempre y el Estado puede establecer una importante participación tratando siempre de generar eficiencia, ¿verdad? Y equidad. Sin embargo, ahí puede haber una cierta disyuntiva. A veces tratamos de generar mucha equidad y perdemos entonces mucho en eficiencia. Tenemos que tratar entonces de que ese mercado sea eficiente y también contribuya a la equidad y que no nos pasen, como en este país, por ejemplo, en Costa Rica, yo no puedo poner una empresa de licor. Es un monopolio del Estado. Hasta hace algunos pocos años yo no podía tener una empresa de telecomunicaciones. Es un monopolio del Estado. Entonces, toda esa serie de monopolios claramente no nos traen eficiencia, ni nos responden al final a una mayor equidad. Entonces, tenemos una gran cantidad de familias que hoy no tienen acceso a telecomunicaciones a pesar de que tenemos una empresa pública de telecomunicaciones. Entonces, la empresa pública de telecomunicaciones no nos lleva al final a la equidad, tampoco nos lleva a la eficiencia, ¿no? Entonces, ahí es donde señalaba yo al final de la exposición, tenemos que preguntarnos, ok, ¿necesitamos nosotros una empresa pública de telecomunicaciones?
o ya eso podemos dejarlo totalmente en manos del mercado y que el Estado simplemente regule y trate de eliminar o de minimizar en la medida de lo posible esas fallas del mercado generando equidad. Necesitamos una empresa pública produciendo, por ejemplo, licor, o por ejemplo, en Costa Rica yo no puedo importar combustible, ¿verdad? Entonces, Recope, que es la empresa de combustibles del Estado, es monopolio. Es el único que puede importar, procesar, distribuir combustibles en este país. Y tenemos uno de los combustibles más caros de América Latina. Entonces, al final, eso no genera equidad, tampoco genera eficiencia. Entonces, un Estado que se empieza a meter en todo tampoco es la respuesta. Necesitamos entonces un sistema tal que genere los incentivos para la creación de riqueza, para la creación de bienestar, principalmente a través del mercado, con un Estado tratando entonces básicamente de atacar esas fallas del mercado, de generar la equidad cuando el mercado no lo logra. Muchísimas gracias, licenciado. Estamos concluyendo con esta fase de cuestionantes. También agradecer su participación en nuestro ciclo de conferencias académicas y felicitarle por tan magnífica ponencia y esperamos contar con su presencia para una próxima ocasión. Vamos a dar la palabra para finalizar el evento al licenciado Pedro Feraudi, director del Departamento de Economía e Ingeniería Comercial. Bien, muy buenas noches. Quiero en principio hacerle llegar mis saludos al licenciado Gabriel Leandro por esta magnífica presentación. También quiero hacer llegar mis saludos a todos quienes han participado de este conversatorio. Saludar también a varios docentes que están en el auditorio, al presidente del Colegio de Economistas, el licenciado Luis Molina, a nuestros organizadores, ¿no? Entre ellos Varinia, Omar, y bueno, hemos visto que hemos tenido bastante asistencia en este auditorio de gente profesional, pero también la participación de muchos de nuestros estudiantes. Quiero comunicarle al licenciado Gabriel Leandro que nosotros el día domingo 20 hemos cumplido un año más de vida en la Facultad de Economía. Tenemos las carreras de Economía, de Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Y se debe básicamente a ese festejo que estamos haciendo, la participación de varios profesionales, entre ellos usted, y lógicamente con mucho agrado recibimos su ponencia. Es una experiencia, digamos, un poquito ajena a nuestro país, sin embargo, en los aspectos generales son muy parecidos, ¿no? Nuevamente, como decía Varinia, esperamos en el futuro seguir contando con su participación aquí en la facultad en el desarrollo que hace nuestra facultad y nuestras carreras, y por eso es que le hago llegar mi agradecimiento a nombre de nuestro departamento, de los docentes, estudiantes y la parte administrativa. Muchas gracias por su presencia, licenciado Gabriel Leandro, y bueno, pues desde aquí le mando un muy fuerte abrazo a usted y lógicamente a todos quienes son parte de la actividad académica. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a todos los participantes por su atención. Muchísimas gracias a todos los presentes. Damos por finalizada este ciclo de conferencias académicas. Muchísimas gracias, licenciado Gabriel Leandro, por estar en presencia de nosotros para poder realizar tan magnífica ponencia. Esperamos contar en un futuro con muchas más presentaciones. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.